Ya, chicos, entonces tanto a los que están online como a los que están presencial, les doy la bienvenida, chiquillos, a la clase de lenguaje, ya de nuestras últimas clases de este semestre. Recuerden que el miércoles es el último día de clases. A lo presencial, yo los vuelvo a ver mañana, lo mismo que los online, chicos. Mañana sería nuestra última clase de lenguaje. Yo también mañana voy a aprovechar de darle los promedios a los que están presenciales, sus promedios finales de lenguaje, y a los que están online también. Y hoy día voy a entregar información importante con respecto a los estudiantes rezagados en mi asignatura, para que también estén atentos a eso. Así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer hoy día, chicos, para los presenciales y los online? Hoy día nosotros vamos a hacer una actividad de poesía. Nosotros, la última clase, hemos estado trabajando los elementos básicos de poesía, ya sea verso, estrofa, ustedes eso ya lo tienen claro, pero habíamos estado trabajando hablante lírico, motivo y objeto lírico, temple de ánimo, y eso ahora lo vamos a aplicar en una actividad del texto del estudiante. Si no tienen el texto del estudiante a mano o no lo trajeron en el caso de los presenciales, no se preocupen porque los poemas yo los voy a proyectar, pero sería ideal que si es que los tienen a mano los saquen, porque una lectura de un poema es mucho más efectiva cuando tengo el documento en físico que cuando lo estoy viendo por otra plataforma digital. El objetivo de la clase de hoy día es aplicar los aprendizajes de poesía en una actividad del texto del estudiante. Por lo mismo, nuestra habilidad de la clase de hoy va a ser aplicar, y solamente como un elemento informativo les recuerdo que continuamos trabajando en lo A08. Chiquillos, presenciales y online, a sacar sus lápices y copiamos el objetivo de la clase de hoy día. Recuerden que hoy día estamos a 5 del 07, lo voy a escribir para que también pongan la fecha. Estamos escribiéndola ahí, Bárbara. Escriban también, escriban el objetivo. Recuerden que tienen que tener registro de esto en su cuaderno. Vamos subiendo. Mientras tanto que los compañeros presencial y los online escriben el objetivo, necesito que todos los estudiantes que están en la modalidad online escriban por chat presente para hacerles válida su asistencia, pero me tienen que escribir presente todos. Antonia, Emilia, Piero, Ángel, Demian, Leonardo, Ignacio y Anaís. Tienen que escribir presente en el chat para poder tomarle su asistencia. Si no escriben presente, eso significa que están ausentes para mí, porque solamente están conectados, pero no están atentos. Vamos escribiendo. Vamos escribiendo, chiquillos, y mientras tanto los que están online tienen que escribir presente. Y la de Michael. Allá se murió el vecino Héctor. El Ángel no escrito. Ya, vamos a avanzar entonces. Hoy día la clase va a consistir en el inicio en un recordatorio a través de un mapa conceptual. Vamos a recordar los elementos básicos de poesía. En el desarrollo vamos a hacer la actividad, chiquillos, y acá tanto como los presenciales como los online,
requiero de la participación de ustedes porque la poesía no se aprende desde la teoría. La poesía no se aprende viendo videos, escuchando a la profesora. Para que nosotros aprendamos a analizar un poema lo tenemos que hacer de manera empírica, es decir, en la práctica. Tengo que leer el poema, analizarlo, interpretarlo, rayar el poema si es necesario. Y en el cierre vamos a hacer un ticket de salida. Entonces partamos con el inicio y como les digo, es necesario que tanto los online como los presenciales vayan participando. Lo que vamos a hacer ahora, como ustedes muy bien lo ven, vamos a completar el siguiente mapa conceptual. ¿Ya? Entonces la idea es que los online puedan ir participando también. Entonces vamos a partir. Chicos, presenciales y online, ¿cómo ustedes definirían poesía? ¿Cómo definirían poesía? ¿Qué es la poesía? Donde yo narro acontecimientos, Bárbara. La poesía es donde yo cuento algo. Bien. Recuerden, chiquillos, que la poesía no es lo mismo que la narración, que un cuento, que una leyenda, que un mito. La poesía es otro género lírico, textos líricos en donde lo principal es expresar o transmitir sentimientos, emociones, pero ¿qué más puedo transmitir a través de la poesía? A los que están online, ¿solo puedo transmitir sentimientos y emociones en poesía? ¿O puedo transmitir otra cosa? Chicos, ¿qué más puedo transmitir? ¿Solo sentimientos? ¿Qué más puedo hacer yo a través de un poema? ¿Qué hacían, por ejemplo, los poetas de dictadura? ¿Qué hacían a través de la poesía en época de dictadura militar acá en Chile? ¿Qué podían hacer? ¿Solo expresar sus sentimientos y lo lindo que era el mundo y el amor? ¿Cómo? Bien, también, ¿cierto? Yo puedo expresar, recuerden que en poesía se expresa acontecimientos. Pero chicos, a través de la poesía yo también puedo hacer una crítica social. La poesía no es solo expresar sentimientos y decir lo bonito que es amar y lo bonito que es la vida y estoy enamorada y Bárbara, sáquese el gorro ahora y decir lo bonito que es la vida, estoy súper enamorada. No. La poesía, chiquillos, yo también puedo hacer una crítica social. Yo puedo crear un poema en el que esté criticando el gobierno de Chile. Yo puedo crear un poema donde esté criticando los acontecimientos de la dictadura militar. A veces nosotros nos cerramos solo a esto en poesía, pero no nos damos cuenta que yo también puedo hacer esto. Yo también puedo criticar. Después tenemos el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado, chiquillos? ¿Qué será el lenguaje figurado? Miren sus apuntes, esto lo deberían tener escrito. ¿Qué es el lenguaje figurado, Piero? ¿Qué es el lenguaje figurado, Leonardo? Para que lo vayan escribiendo por el chat. Miren su cuaderno, los que están presencial también. Como dice la Antonia Nahuelpan, ¿cierto? A través de la poesía yo también puedo transmitir otras cosas que no estén relacionadas con las emociones. Pero ahora vamos, ¿cierto? El lenguaje figurado, Antonia. A ver si nos puede ayudar la Antonia. ¿Qué es el lenguaje figurado? Vamos, chiquillos. Ya, por ejemplo, acá el compañero que está presencial, ¿cierto? Martín, nos dice que está relacionado con el significado de otra palabra. Compleméntelo, Bárbara, al compañero. ¿A qué se refiere que está relacionado con el significado de otra palabra? Aquí el Ignacio por el chat también da una respuesta súper precisa. Son palabras que tienen un significado distinto. Chicos, cuando yo hablo de lenguaje figurado, efectivamente, como dice la palabra, me refiero al lenguaje. ¿Pero qué tipo de lenguaje? Lo voy a escribir por acá. Lenguaje que tiene
otros significados o sentidos. Muchas veces nosotros expresamos nuestras ideas, ¿cierto? Y le damos otro significado. En poesía también. Si en poesía hay un verso, yo no lo tengo que entender literal. Si en poesía dice, estoy que me desvanezco de amor, no significa que literal el hablante se está desvaneciendo. ¿Qué puede significar estoy que me desvanezco de amor? Estoy loco de amor, estoy tan enamorado que si no consigo el amor lo voy a desaparecer, el amor me va a llevar a la muerte. O sea, de alguna manera el hablante utiliza el lenguaje figurado para darle otros significados a sus expresiones. Si yo les digo, estoy que me como una vaca, ¿qué significa? Que tengo mucha hambre, ¿cierto? Ustedes no tienen que imaginarse a la profesora comiéndose una vaca, porque eso es un lenguaje literal. Ustedes lo que tienen que entender es que la profesora le está diciendo que tiene mucha hambre. Entonces vamos a hacer un juego. Los refranes, chicos, también se consideran dentro del lenguaje figurado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Ay, espérenme, déjenme borrarlo de la pizarra. Lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a mostrar videos con emojis. Y ustedes tienen que ser capaces de identificar el refrán al que hace referencia el emoji. No, es refrán. Refrán son los refranes o los dichos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar emojis, una secuencia de emojis, de emoticones, y ustedes tienen que ser capaces de identificar a qué refrán hace referencia. Y para eso yo no tengo que entender los emojis literales, tengo que tratar de darle un doble significado u otro sentido como en el lenguaje figurado de la poesía. Entonces vamos a partir. Voy a adelantar el video. Ya, chiquillos, vamos a empezar con el primer video. Entonces, aquí ustedes, tanto los presenciales como los que están online, tienen una secuencia de emojis, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que ser capaces de identificar a qué refrán corresponde. A ver, chiquillos, analicen los emojis, no los vean literales. ¿A qué refrán corresponderán? Los que están online pueden ir respondiendo por el chat. Ya, aquí los que están online, si se dan cuenta, ya están respondiendo. Y lo que dicen es, a caballo regalado no se le miran los dientes. Ese es un refrán muy popular que no es que literalmente te van a regalar un caballo y tú no le vas a mirar los dientes. ¿Qué querrá decir este refrán? Tiene un doble significado. ¿Qué querrá decir? Cuando yo le digo, no sé, imaginemos, yo le regalo a la compañera un lápiz y la compañera me dice, uy, qué feo el lápiz. Y yo le digo, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. Ya, por ejemplo, lo que dice la Bárbara, que cuando a ti te regalan las cosas, tú no te puedes poner a criticar las cosas, pues si te las están regalando. Cuando a veces uno le regalan cosas y uno empieza a decir, oye, esta cuestión tan fea que me regaló le debe haber costado 100 pesos. Entonces uno ahí dice, a caballo regalado no se le mira los dientes, pues te lo están regalando, tú solo tienes que dar las gracias, no ponerte a criticar. Vamos con otro dicho o refrán. Esto, chiquillos y chiquillas, como cultura tradicional de Chile. Ya, vamos con la segunda. Ya, entonces lo mismo, hay una secuencia de emojis que yo tengo que identificar a qué refrán corresponden, pero no tengo que entender literal, no tan literal. Un camarón. Ahí está, un camarón. ¿Qué significará ese refrán? ¿Qué será? Vamos, chiquillos, los que están ahí por el chat también. ¿Qué querrá decir? Miren, camarón, ya saben qué es un camarón, por lo tanto el refrán tiene que tener la palabra camarón. ¿Alguna vez han escuchado este tipo de refrán? Ya, aquí por el chat ya me responde el Ignacio.
camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ese es un refrán, chiquillos, así como, ¿han escuchado? El que se fue a Melipilla perdió su silla. ¿Han escuchado eso? No es que uno literalmente se fue a Melipilla y perdió la silla. O no es que literalmente el camarón se quedó dormido y se lo llevó la corriente. Significa que tienes que aprovechar tus oportunidades, porque si no las aprovechas en el instante mismo, las vas a perder. Cuando a veces uno dice, oye, sale de viaje conmigo. No, es que no quiero, estoy cansado, mejor no, no quiero. Y después pasan 2 días y la persona le dice, oye, sí, mejor sí quiero salir de viaje contigo. Y la amiga le responde, ah, pero tú ya me dijiste que no, po. Así que yo invité a mi otra amiga, así que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, po. Ya perdiste tu oportunidad. Eso significa este refrán. Vamos con otro. Entonces ahí estaba, un segundo. Ya, este chiquillo, de las clases online y presencial. Nuevamente, tenemos una secuencia de emojis en donde yo le tengo que dar un doble significado y tratar de identificar a qué refrán corresponde. Vayan pensando. Miren, ahí hay un más. Un signo más. Entonces vamos. El Leonardo es seco. El Leonardo y el Ignacio. Y aquí los compañeros chiquillos del chat ya van con la delantera. Vamos chiquillos, por los presenciales. Ya, como dicen los compañeros por chat, esto significa más vale pájaro en mano que 100 volando. Lo mismo, les vuelvo a decir, aunque suene repetitivo, no es que hayan 100 pájaros en tu mano, ¿cierto? Que se van a ir volando, porque ese es un significado literal. Ahora, yo para hacerlo, la Emilia no entiende nada. Es que como les digo, esta es cultura tradicional de Chile, po. Es como que las abuelitas eran muy buenas para usar refranes. De hecho, los jóvenes, ustedes chicos de su edad, casi ninguno conoce refranes ni dichos porque popularmente ya no son tan utilizados en nuestro país. Pero si ustedes van al sur, la gente habla desde el lenguaje figurado siempre. Entonces, nada, ya chiquillos, entonces como les digo, no es que literalmente yo voy a tener 100 pájaros en la mano y que van a salir volando, ¿cierto? Este refrán significa que es mejor asegurarte con una cosa que con muchas. A veces cuando uno quiere abarcar hartas cosas, quiere hacer esto otro, y no te sale bien, haces todo a media, para cumplir haces todo a media. Entonces, este refrán lo que te trata de decir es como, mejor asegúrate con una cosa, hazla bien, la terminas, y después te vas a otra cosa, la haces bien, la terminas, y así sucesivamente. Que a veces uno quiere abarcar mucho, pero no lo logra hacer bien. Y vamos con el último, chiquillos, para ir avanzando. Esperen un poquito. Ya, acá tenemos otro. Ahí lo están viendo. Yo creo que este se lo saben, este es bien usado. Vayan viéndolo, miren, ahí hay un más, una ampolleta, ese emoji de qué significará. A ver si los del chat también lo saben. Emilia, inténtelo. Vamos chiquillos, los presenciales, con la Bárbara. Vamos. Ya, es un diablo, ya sabemos que es un diablo. ¿Pero qué significará? Miren la secuencia de emojis. La ampolletita. No tienen que ver la ampolleta como algo literal. Recuerden que la ampolleta, ¿para qué se tiende a usar, por ejemplo, los dibujos animados cuando se prende como una ampolleta arriba? Como una idea, ¿cierto? Como, esta persona está pensando, es sabia. Entonces, ahí vayan dándole el significado. Después, miren, está apuntando a alguien, pero no está apuntando a un bebé. Es un emoji de qué? De un viejito, de un anciano. Entonces, ¿qué querrá decir una ampolleta? Algo. Ya sabemos que esto, lo que pretende mencionar es sabio o pensamiento que está pensando. Ya sabemos que esto es un diablo. Ya sabemos que está apuntando a un anciano. ¿Pero qué será? Como dice el compañero y el Damián, más sabe el diablo que por viejo que por diablo.
¿cierto? Cuando a veces los papás siempre tendían a decirnos, oye, si más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que la experiencia de vida, los años de vida, a ti te permiten a veces saber más que una persona que tiene una carrera universitaria. A veces uno piensa que por solo tener una carrera universitaria inmediatamente eres inteligente, pero las experiencias de vida, chiquillos, son las que realmente importan. Ya, vamos a devolvernos entonces. Ya habíamos dicho que lenguaje figurado es el lenguaje que tiene otro significado, significados distintos, como lo vimos a través de los refranes, o cuando uno dice, me comería una vaca, estoy que me muero de hambre, ¿cierto? Lo que significa que tengo mucha hambre, o estoy que me muero de sueño. Pero, ¿qué será el hablante lírico, chiquillos? ¿Qué es? A ver. Bien, 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 bien. Aquí el compañero lo voy a escribir, pero... Aquí el compañero, ¿cierto?, nos dice que el hablante lírico es el ser o ente, me voy a agarrar también de lo que dice el Ignacio, ser o ente ficticio que expresa los sentimientos. Al hablante lírico, chiquillos, nunca lo tenemos que confundir con el poeta. Una cosa es el poeta o poetisa y otra cosa es el hablante lírico. A veces el poeta puede ser un hombre de 80 años, un poeta real, digamos, de la vida real de 80 años, y el hablante lírico de sus poemas puede ser un niño de 6 años. ¿Ya? Entonces nunca lo tenemos que confundir. El hablante lírico, chiquillo, se puede asemejar al narrador. Todos sabemos que el narrador es como esa vocecita ficticia que uno escucha en la cabeza que nos va narrando la historia. El hablante lírico es esa voz o ese ente ficticio que está expresando los sentimientos, es la voz que se expresa dentro del poema. Después tenemos el temple de ánimo. ¿Qué será el temple de ánimo? Por ejemplo, la forma en la que se expresa el poema, pero más sencillo aún, chiquillo, más sencillo ahí, temple de ánimo. Cuando yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Qué comieron? Ya, pero ¿qué quiero que me digan? ¿Que me hablen de qué? ¿De su estado de qué? De ánimo. El temple de ánimo, chiquillos, es el estado de ánimo, como dice Leonardo también por el chat. Es el estado de ánimo. ¿Cómo se siente el hablante lírico? ¿Se siente triste? ¿Se siente feliz? ¿Se siente cansado? Etcétera. Después tenemos el objeto y motivo lírico. Partamos por el motivo. Si yo a ustedes les pidiera, defínanme en una palabra motivo lírico, ¿qué palabra utilizarían? ¿Qué concepto? Que es clave, que engloba todo. Ya, no va relacionado con motivación. No va relacionado con motivo. Es una palabra clave, chiquillos, que a mí me permite entender. Que yo la puedo reemplazar. Motivo lírico lo puedo reemplazar por un concepto. Si yo les pregunto, ¿de qué trata el poema? Estoy preguntando por qué cosa. ¿De qué trata este libro? ¿De qué trata la película? ¿De qué trata la canción? Estoy preguntando por qué cosa. Si ustedes me dicen, no, la película era de terror. ¿Ustedes qué me respondieron? ¿Sobre los personajes? ¿Sobre los acontecimientos? Yo te estoy preguntando, ¿de qué trata la película? Yo te digo de terror. ¿Qué estoy respondiendo? ¿Sobre cómo eran los personajes? ¿Cuál decir terror? ¿Sobre cómo eran los acontecimientos? Bien, como dice la Anaís y el Ignacio, el tema, chiquillo. ¿De qué trata esta canción? No, esta canción trata de amor, del amor de juventud. ¿Y de qué trataba esta película? No, esta película trataba del apocalipsis zombie. Yo te estoy preguntando por el tema. Entonces el motivo es el tema o contenido, como dice también la Anaís, del poema. Eso es el motivo. Por eso yo les decía, reemplácenme motivo por un concepto clave, tema. Eso es. ¿Y el objeto, chiquillo? Está muy relacionado con lo que me dijeron ustedes al inicio.
Ustedes me dieron la respuesta de objeto. Bien, Ignacio Leonardo. El objeto, chiquillos, es el ser o cosa que inspira o motiva el poema. Cuando nosotros escribimos algo, cuando hacemos cualquier cosa, lo que sea, a nosotros siempre va a haber algo que nos va a inspirar o motivar a actuar. En poesía pasa exactamente lo mismo. El objeto lírico es ese ser o esa cosa que va a inspirar al poeta para escribir el poema. No sé si ustedes se acuerdan que en la semana pasada estuvimos viendo un ejemplo de la cebolla, en donde Pablo Neruda se inspiraba por una cebolla, chiquillo, que uno diría, ¿cómo alguien va a inspirarse por una cebolla? Pero Pablo Neruda tomaba como la cebolla como un ser de inspiración y a partir de eso escribe una oda a la cebolla. O cuando estos poetas sufrieron algún hecho de desamor, los traicionaron, ese hecho los va a inspirar a escribir el poema. Entonces, después de haber hecho este recordatorio que era muy necesario, vamos a comenzar con la actividad. Pero antes, les recuerdo lo siguiente, esto es solamente como un elemento informativo, no lo tienen que escribir. Bueno, si ustedes quieren escribirlo, tanto los presenciales como los online, adelante, pero no es necesario. Antes de comenzar de lleno con la actividad, tengo que recordar un elemento importante. Cuando nosotros, chiquillos, leemos, ya sea un texto narrativo, una noticia o un poema, nosotros aplicamos estrategias. Por ejemplo, Anaí, cuando usted lee un texto, o el texto que sea, una noticia, un poema, un cómic, un manga, un poema, una leyenda, bueno, una receta, lo que sea, ¿qué estrategias aplica para comprenderlo? ¿Qué hacen para comprender un texto? Piensen. Todos, chiquillos. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí la Bárbara dice leerlo bien. ¿Y qué implica leerlo bien, Bárbara? ¿Qué tengo que hacer yo? Eso, primero, una de las estrategias que yo utilizo es la concentración. Una de las estrategias que yo puedo utilizar para entender un texto cualquiera es concentrarme, ¿cierto? Pero ¿qué otra estrategia ustedes hacen? ¿Cuántas veces leen un texto? Cuando a veces tienen las pruebas de lenguaje. ¿Cuántas veces? ¿Cómo? Bien, entonces eso también es una estrategia. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Pero leer el texto más de una vez, 3 veces, 4 veces, hasta que tú como lector te sientas tranquilo y con la claridad que entendiste el texto, también estás aplicando una estrategia de lectura. O cuando ustedes a veces escriben, yo les digo, ya chiquillos, vamos a leer esto y vamos a subrayar las ideas importantes, eso también es una estrategia. Todo eso nosotros lo hacemos en narración, pero cuando trabajamos poesía, también aplicamos estrategias. Y más, chiquillos, en este tipo de textos, que tienen un nivel de complejidad mayor que un microcuento o un cuento. Entonces acá yo les propongo 4 estrategias claves que ustedes pueden usar para interpretar los poemas. Espérenme para bajar el chat. Partamos con la primera. Lo primero, Anaís, es que cuando yo estoy leyendo un poema, ¿cierto? Tanto los online como los presenciales, cuando ustedes se disponen a leer un poema, lo que pueden hacer es destacar los versos que no entienden. Es normal, chiquillos, no entender un poema a la primera lectura. Es normal quedar con dudas o quedar con la duda de ciertos conceptos. Entonces, lo que yo puedo hacer en la primera lectura es subrayar. ¿Cierto, Bárbara? Yo voy a leer el poema, van a haber ciertos versos que no los voy a entender, entonces los puedo remarcar para darles un poquito más de importancia en la segunda o tercera lectura. También lo que puedo hacer, que era lo que hacía el Martín, que los releo, volver a leerlos. Si yo no lo entendía la primera, lo vuelvo a leer, pero lo que no tengo que hacer es quedarme con la primera lectura. Luego, después que lo subrayé, los releí, les comienzo, espérenme, que no se ve ahí.
los comienzo a interpretar. Los que están online, ¿cierto? Pueden ver aquí la estrategia, y los que están presencial la pueden ver en la pantallita que dice interpretar. Entonces, esos versos que yo destaqué, ahora les puedo dar una interpretación, como lo que ustedes hicieron con el juego de refranes, que tenían que interpretar la secuencia de emojis para tratar de identificar a qué refrán hacía referencia. Es exactamente lo mismo. También otra estrategia que yo puedo usar es relacionar. Muchas veces hay conceptos que yo no los entiendo, pero que se parecen a otros conceptos que yo sí entiendo. Entonces los puedo relacionar y tal vez tienen un significado similar. Ahora, lo que vamos a hacer, chiquillos, en conjunto, por eso les decía que si tienen su texto del estudiante, sáquenlo, y a los online también, pero de igual manera yo lo voy a proyectar. Vamos a aplicar estas estrategias de lectura en una actividad. Así que escriban ahí como título, actividad, chiquillos. Los presenciales y los online escribiendo actividad, por favor, el Leonardo, la Antonia, el Piero, el Ángel. Vamos escribiendo actividad. ¿Listo, chiquillos? Ya, miren, ¿qué vamos a hacer? Es súper breve la actividad y concreta. Vamos a leer dos poemas. El poema El Aventurero, de la página 210 del texto del estudiante, en caso que lo tengan a mano, para que se vayan a esa página. Y vamos a leer el poema Sí, de la página 202. Esos textos, chiquillos, recuerden que están en el texto del estudiante de octavo básico. Una vez que lo hayamos leído, pero no solo los vamos a leer, sino que los vamos a analizar. Vamos a aplicar la estrategia, vamos a destacar esos versos que no entendemos, vamos a volver a releerlos, le vamos a dar una interpretación. Si hay conceptos que no entendemos, la idea es que los relacionemos con otros conceptos. Y después, esperen un poquito, vamos a responder estas preguntitas que son súper cortas. Chiquillos, más que lo tengan escrito en el cuaderno, y esto va tanto para los presenciales como los online, más que lo tengan escrito en el cuaderno, a mí me interesa que participen. Son las últimas clases del semestre. Yo sé que estamos con la flojera de que queremos puro salir de vacaciones, que ya no quieren escribir, pero más que escribir, yo quiero que participen, chiquillos, porque la poesía no se aprende, como les dije, leyendo sus libros. La poesía se aprende practicando, viviendo la poesía. Entonces yo voy a dejar de compartir el PPT y me voy a ir al texto del estudiante. Entonces, en este momento el texto del estudiante lo están viendo tanto los presenciales como los online. Entonces, este es el poema, chiquillo, y miren lo cortito que es. ¿Ven bien lo presencial? ¿Sí? ¿Ve bien, Anaí, Bárbara y Martín? Ya. ¿Lo ves? ¿Sí? Y si se sienta un poquito más acá, Martín, tan atrás que está. Ya, bueno, ahí le puse un poquito más de zoom. No sé, los de la mañana deben haber hecho ese muñeco. Chuta, no tengo el borrador. Ya, lo borramos. Ya, chiquillos, ahora sí. Entonces, este poema se llama El Aventurero, que si se dan cuenta es demasiado corto, y es del poeta Rabindranath Tagore. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo voy a leer como primera lectura para conocer este poema, para familiarizarnos con este poema, y después vamos a comenzar a aplicar la estrategia. El aventurero de Rabindranath Tagore. He pagado mis deudas. He cortado mis ataderas, ligas. Las ataderas son ligas. Las puertas de mi casa están abiertas. He olvidado mis amores. Soy libre y me voy por el ancho mundo. En cuclillas, agrupados en su rincón, los otros tejen la tela gris de sus vidas, o cuentan su oro entre el polvo, o beben su triste vino, o cantan lánguidas canciones,
y me llaman para que regrese a su lado. Pero yo he forjado mi espada y he vestido mi armadura y mi caballo piafa, patea, ¿cierto? Cuando los caballos empiezan a patear, de impaciencia. Soy libre, es la mañana y parto a conquistar mi reino. Presenciales y online. ¿Qué entendieron en esta primera lectura? Se aceptan respuestas como nada. Recuerden que es normal no entender en una primera lectura. Ya, bien. Acá tenemos un primer concepto clave que nos dice la compañera Bárbara por presencial. Que lo voy a escribir aquí. Es viajar. Se podría decir que a grandes rasgos este texto aborda el concepto. Ven, chiquillos, que yo estoy escribiendo, ¿cierto? En la pizarrita, ¿sí? Ah, ya. Entonces, se entiende que en primera instancia este texto o poema se relaciona con el concepto viajar. Pero, ¿qué tipo de viaje? ¿Se fue a la playa? ¿Un viaje turista? ¿Un viaje emocional? Vamos marcando, chiquillos. Lo online también. Si entendieron algo, pónganmelo. Y si entendieron nada, díganmelo también. Porque si no, yo voy a pensar que los online son secos y entendieron el poema completo. Entonces, si no entendieron, igual pongan. Vamos a ir aplicando la estrategia. La primera estrategia es subrayar versos. Martín, póngase de pie. Vamos, Martín. Vamos, Martín. Venga, venga. No, si no va a salir en la cámara. Tranquilo. Marque los versos que a usted le llaman la atención. Marque los versos que a usted ya le llaman la atención. Yo, mientras tanto, online también los voy a marcar. Ya, por ejemplo, el compañero Martín marcó el verso, gracias amor, el compañero marcó el verso, soy libre y me voy por el ancho mundo. Esos versos marcó. Ya, por ejemplo, la Emilia también le está dándole, no sé si ven el chat de la Emilia, pero le está dando otro significado también, que ella dice así como que alguien se fue al cielo, a lo mejor alguien se murió y es como un viaje espiritual al paraíso. ¿Ya? O sea, aquí yo no les voy a decir si es correcto o no, sino que yo quiero que ustedes se den cuenta del camino que yo tengo que emprender para lograr identificar el significado de un poema. Entonces, como primera idea también tenemos, ¿cierto? Esa era una de las tantas ideas que nos dio la Bárbara, que era el viaje, pero también tenemos otra idea que es así como la muerte, como que alguien se murió, dice la Emilia, que puede ser también. Ahí vamos a ver si es o no. Entonces, esa también es otra como idea de interpretación. Alguien de los que esté online, si gustan, también pueden activar la pantallita y subrayar algún verso que le llame la atención. Bárbara, vamos, póngase de pie. Vamos, vamos, vamos. Sí, ¿cuál? El mismo. Para puro no pararse. Chiquillo, a mí me llama, por ejemplo, la atención, he cortado mis ataderas. ¿Qué significará he cortado mis ataderas? El que subrayé también. He cortado mis ataderas, en cuclillas agrupados en su rincón. Miren este verso. Los otros tejen la tela gris de sus vidas. ¿Qué significará? Cuentan su oro entre el polvo. Vamos a darle una segunda lectura, chiquillo. El aventurero. He pagado mis deudas. He cortado mis ataderas. Las puertas de mi casa están abiertas. He olvidado mis amores. Soy libre y me voy por el ancho mundo. En cuclillas, agrupados en su rincón, los otros tejen la tela gris de sus vidas. O cuentan su oro entre el polvo. O beben su triste vino. O cantan lánguidas canciones y me llaman para que regrese a su lado. Pero yo he forjado mi espada y he vestido mi armadura. ¿Qué significará eso? Y mi caballo piafa de impaciencia. Soy libre. Es la mañana y parto a conquistar mi reino. Ahí dice el Damián, soy libre. Todos esos versos nos llaman la atención. Vamos analizándolo. Si yo digo cortado mis ataderas, ¿qué significará si sabemos que las ataderas, chiquillos, son ligas o cintas que se utilizan para amarrar? ¿Qué podrá significar?
Ya, eso es el lenguaje literal. Nosotros cuando decimos he cortado mis ataderas, no tenemos que entender literalmente que la persona la tenían amarrada a un fierro, porque ese es darle un significado literal. En realidad lo que el hablante quiso decir es que por fin, como dice el Damián, el Martín y la Emilia, por fin ya, que por ejemplo, estaba obligado a algo, que se liberó, que de alguna manera se liberó cuando uno dice, ¿sabes qué? Estoy chata de mi vida, quiero cortar mis ataderas, no quiero seguir viviendo aquí. No es que yo voy a agarrar una tijera y voy a cortar la liga, sino que por medio del lenguaje figurado, el significado que yo le quiero dar es que quiero ser libre. Quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera. Después, ¿cierto? Dice, soy libre y me voy por el ancho mundo. O sea, de alguna manera se podría decir que lo que nos decía la Bárbara también era cierto, que este concepto se relaciona con el viajar y lo podemos ver, por ejemplo, en ese verso. Después dice, en cuclillas, agrupados en su rincón, los otros tejen la tela gris de sus vidas. Chicos, en poesía los colores también tienen significados. Por ejemplo, Anaí, el rojo. ¿A qué elementos tú los puedes relacionar? A la sangre. A la sangre, pero eso es literal. Lo puedes relacionar a la pasión, al amor, a la tristeza. ¿A qué? ¿A qué emoción o sentimiento tú puedes relacionar el rojo? Al amor. Al amor, ¿cierto? El rojo, chiquillo, generalmente en poesía se tiende a relacionar al amor, la pasión, ¿cierto? Los colores también tienen significado. El celeste, por ejemplo, se tiende a relacionar a la bondad, a la humildad, al ser buena persona. Y en este caso, el gris, ¿a qué color se puede relacionar? ¿A qué sentimiento? Disculpen. A la tristeza. Cuando a veces nosotros estamos aquí en el día y vemos el cielo gris, y uno dice, uy, qué bonito el cielo gris, como que uno no dice eso, ¿cierto? Uno lo tiende como a relacionar un día oscuro, un día desanimado. Entonces el gris se tiende a relacionar a veces a la muerte, la tristeza, el cansancio, el estar desanimada. Y en este caso dice, los otros tejen la tela gris de su vida. Ya sabemos que, por ejemplo, gris se puede relacionar con tristeza, como dijo la Bárbara. Entonces, ¿qué significará ese verso, los estudiantes online y presencial? ¿Qué significará este verso? Los otros tejen la tela gris de sus vidas. ¿Qué significará? ¿Cómo? Por ejemplo, que el hablante lírico ahora es feliz. Antes no era feliz, ahora sí. Porque es libre, ¿cierto? Ustedes mismos me dijeron que en este verso hablaba de la libertad. Entonces, de alguna manera, es libre. Ya que, como dice el Damián, tienen tristeza. ¿Pero quiénes tienen tristeza? ¿El hablante lírico u otras personas? Otras personas. Entonces, lo que dice el hablante lírico en ese verso es, mientras yo soy libre, mientras yo comienzo a hacer lo que de verdad me apasiona y me hace feliz, todos los demás de allá siguen viviendo en una vida triste. Mientras yo decidí dejar todo atrás, empezar desde cero, todas las otras personas que están allá siguen viviendo en su triste vida. ¿Ya? Entonces dice, ya que Emilia, ya que él está feliz, hay gente que está triste, ¿cierto? Otras personas. Entonces lo que él dice es que los otros tejen la tela gris de su vida. No tenemos que entender que literalmente ellos estaban tejiendo una tela gris, sino que lo que quiere decir era que mientras yo soy feliz, yo, hablante lírico, mientras soy feliz, los otros siguen viviendo en su desgraciada y triste vida. Después dice, cuentan su oro entre el polvo. ¿Qué significará ese verso? Cuentan su oro entre el polvo. Bien, como dice el Martín, que tienen plata, por ejemplo, pero no son felices. Ustedes, yo creo que más de alguno hemos escuchado la frase de que el dinero no hace la felicidad. ¿Cierto? El dinero no te hace feliz, a lo mejor te hace un poquito más fácil la vida,
pero no te asegura el tener millones de pesos, no te asegura el ser feliz. Y lo que quiere decir acá, como el Martín dijo muy bien, es que de alguna manera hay gente que tiene dinero, pero no es feliz. Después dice, he forjado mi espada y he vestido mi armadura. ¿Qué significará? No entiendan, chiquillos, literal que el hablante lírico agarró una espada y se puso una armadura. Démosle un significado figurado. ¿Qué querrá decir espada y armadura? ¿Por qué no dijo, y he agarrado mi varita mágica y mi capa de mago? Bien. La espada, chiquillo, y la armadura, ustedes saben que está relacionado con el tema de las guerras, de los guerreros, ¿cierto? De los caballeros de armadura. Y uno de los valores que tienen estos personajes de caballero o héroes, cuando hemos trabajado en la unidad del héroe en la epopeya, es el valor de la valentía, del coraje. Entonces aquí lo que está diciendo el hablante es que he agarrado mi espada, he vestido mi armadura, que significa que me armé de coraje, me armé de valentía y me fui, sin mirar atrás. Y él termina con el verso, soy libre en la mañana y parto a conquistar mi reino. Entonces imagínense, desde ideas vacías que teníamos, podemos llegar finalmente a la interpretación correcta, en donde nos dice que el hablante lírico está viviendo una vida libre, en donde él quiere lo que él le gusta hacer, no lo que le imponen. Yo creo que ustedes a veces igual dicen, ay, yo no quiero estudiar más porque mis papás me obligan. Entonces ustedes de alguna manera se sienten con ataderas en sus manos, pues con ligas, se sienten como atrapados. Y lo que hace el hablante es sacárselas y comenzar a vivir la vida que él quiere. Ya, vamos con otro. Bien chiquillo el análisis. Después nos vamos a la página 213 con el poema Sí, que este es un poquito más largo. Lo mismo. Este poema, chiquillos, no requiere de tanto análisis porque es un poquito más concreto. Así que no nos va a tomar tanto tiempo. Sí, de Rudyard Kipling. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos la pierden y te culpan por ello. Si confías en ti cuando los otros desconfías y le das la razón. Si puedes esperar sin cansarte, si no mientes cuando te vienen con mentiras, ni odias a los que te odian, y aún así no te las das de santo ni de sabio. Si sueñas sin llegar a ser esclavo de tus sueños, si piensas pero no te conformas con pensar, si te enfrentas al triunfo y al desastre y das el mismo trato a esos dos impostores, si soportas que tuerzan tus palabras para embaucar con ellas a los tontos, si se rompen las cosas a las que has dedicado tu existencia y te agachas a rehacerlas, si juntas todas tus ganancias para jugártelas a cara o cruz y pierdes y vuelves a empezar una vez más sin mencionar siquiera lo perdido, y si tu corazón, tus músculos, tus nervios cumplen incluso cuando ya no son lo que eran, y resistes cuando ya no queda sino la voluntad de resistir, si hablas con multitudes sin perder la honradez y paseas con reyes sin perder la humildad, si no pueden hacerte daño tus enemigos, tampoco tus amigos, y todo el mundo cuenta contigo no en exceso, si no desaprovechas ni un segundo de cada minuto de carrera, la tierra, y cuando en ella existes para ti, serás en fin lo que se dice un hombre. En este caso, chiquillo, el poema nos entrega un poquito de información, que es la que está aquí en este cuadrado, que dice, el poema sí está compuesto por un tono paternal, como un padre que le habla a su hijo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces los adultos, cuando yo igual tenía la edad de ustedes, como que los adultos te decían, oye, si haces las tareas vas a ser buena persona, si vas al colegio vas a ser una buena persona, vas a ser exitosa, si ayudas a los demás, se te va a devolver con cosas buenas, o sea,
constantemente nos estaban diciendo, si haces esto te va a pasar esto, si haces aquello te va a pasar esto otro, si te portas bien, yo te voy a premiar, si te sacas buenas notas te voy a regalar el Play para Navidad, no sé. O sea, constantemente los adultos están diciendo eso. Y lo que se pretende entregar en este poema de alguna manera es eso, chiquillos, consejos, por ejemplo, de un padre que le da un hijo. Y él dice aquí, si sueñas sin llegar a ser esclavo de tus sueños, ¿qué querrá decir eso? Si sueñas sin llegar a ser esclavo de tus sueños. Por ejemplo, que sea feliz, pero más profundamente. Si yo te digo, Anaí, sueña en grande, imagínate lo que tú quieras, pero no seas esclava de tus sueños. ¿Qué le quiero decir a Anaí? Si el más... Va por otro lado, chiquillo, va por un lado más positivo, imagínense. Bien, ¿luchar para qué? Exacto, como dice la Bárbara, cuando a veces tus papás te dicen, oye, pero no te querían puros sueños, pues muévete, muévete. Que cuando uno a veces empieza a decir, oh, yo quiero lograr esto otro, quiero hacer esto otro, y uno en la cabeza se imagina una vida fantástica, pero todos esos sueños quedan en la cabeza. Entonces lo que te dice el hablante, lo que le dice este padre a este hijo es, oye, que tus sueños no queden en la cabeza. Levántate y cumple tus sueños. Lucha, como dice la Bárbara, por cumplirlos. Cuando a veces uno dice, oye, tú te quedas ahí en puro bla bla, hablas nomás, hablas que vas a hacer esto, hablas que vas a hacer aquello, pero yo no te veo moviéndote. Es eso, no te quedes en pensamiento. Entonces, a partir de esos consejos, ¿cierto? Este padre le da o le enseña, digamos, cómo vivir una experiencia de vida. Como el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A veces cuando los adultos, nuestros papás nos dan consejos, te los dan porque ellos ya lo vivieron y ellos saben lo que significa a veces hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí dice, y paseas con reyes sin perder la humildad, ¿cierto? Que no porque converses con gente de plata tú vas a perder la humildad, no porque tú tengas dinero vas a dejar de ser una persona bondadosa, eso no tiene nada que ver. Chiquillos, vamos a responder entonces las preguntitas para ir finalizando la clase porque la hora se pasó súper rápido. Entonces, vamos con la primera. Yo quiero que participen. Si usted quiere escribirlo, escríbalo. Pero yo quiero que participen, chiquillos. Vamos con la primera. En el poema El aventurero, ¿qué representaban la espada, la armadura y el caballo? Ya, aquí el Martín dice la valentía. ¿Pero qué otra cosa representaban la armadura, la espada y el caballo? Recuerden, no se lo imaginen literal. Recuerden que eso representa valores o una situación en particular. Si yo digo voy a forjar mi espada y voy a vestir mi armadura, hagan este ejemplo. ¿Por qué no dijo que iba a agarrar su varita mágica y se iba a poner su capa de mago? ¿Hubiera tenido el mismo significado? No está relacionado, o sea, como que tiene que ver. Entonces, algo en específico nos quiere decir el hablante con esos elementos. Ya sabemos que es valiente. ¿Qué más? Los que están presencial, en el aventurero, la espada, la armadura y el caballo, ¿qué representarán? Analicen la situación, chiquillos, esto tiene un doble significado. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué la espada? ¿Por qué la armadura? ¿Qué nos estará representando? Y después decía, y el caballo piafa de impaciencia. El caballo estaba comenzando a zapatear de impaciencia. ¿Cómo? Por ejemplo, que es una persona fuerte, ¿cierto? Que está preparado, como dice Leonardo, que está preparado para emprender su nueva vida. Porque la pregunta que le hago a ustedes, chiquillos, ¿ustedes en estos momentos agarrarían su ropa, la meterían en una mochila y se irían a vivir su propia vida? Lo online, aquí los presencial dicen que no, y lo online agarrarían una mochila, la llenarían con ropa y se irían a vivir su vida. La Emilia dice que sí. Ya, Emilia, hágalo ahora, prenda la cámara y yo la quiero ver cómo se va de su casa.
Pero chiquillo, es complicado, pues si no es llegar e irte de tu casa, porque ¿qué implica? Ponte, ustedes tienen las comodidades de llegar a su casa, de comer, de una cama. A lo mejor uno no vive con lujos, pero vive con las cosas básicas para vivir en tranquilidad y en armonía. Pero lo que hace el hablante lírico es olvidarse de todo. A lo mejor yo tenía una fortuna, chao fortuna, yo empiezo de cero. Entonces, de alguna manera igual, el hablante se estaba preparando para emprender este nuevo viaje. Entonces acá yo le puse una respuesta prototípica, Martín, que dice, corresponden a recursos, dice Emilia, me voy a un circo, corresponden a recursos o armas personales que se ha planteado para tomar la decisión de salir de su casa, como decía el compañero, se está preparando, y a atreverse sin avanzar sin miedo. El valor de la inteligencia, la energía, el vigor, la valentía, el coraje, la fuerza, son aquellos que necesita el hablante lírico para salir e irse. Después, en el poema Sí, ¿qué valores destaca el hablante? El papá le decía al hijo, no, hijo, tú tienes que delinquir, tienes que ser una mala persona, o le decía totalmente lo contrario. ¿Qué le decía el papá al niño? ¿Qué le dice Martín el papá al niño? Vámonos con el poema, ¿qué le dice? En algún momento le dice, no, hijo, tú tienes que ser una mala persona. Si eres una mala persona, te van a llegar puras cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, que pase lo que pase, no tiene que perder su humildad, ¿cierto? También le dice eso. Si juntas todas tus ganancias para jugarte la clara cruz, pierde. Cuando a veces te dicen, oye, sí, no, lo que importa no es que perdiste, lo que importa es que te volviste a parar y lo volviste a intentar. Y eso le está diciendo el papá. Muchas veces ustedes se van a encontrar, chiquillos, les van a pasar cosas malas, les digo, al tiro, como así ya, al tiro diciéndoles cómo va a ser su vida. Pero van a haber días feos en su vida, van a haber días que ustedes van a querer desaparecer del mundo. Pero tampoco tenemos que ahogarnos en esas situaciones, tenemos que ser capaces de salir adelante, y eso le dice el papá al hijo. Van a haber momentos difíciles en tu vida, pero lo importante es que te vas a parar y vas a comenzar de nuevo. Eso, digamos, le dice a grandes rasgos el papá, que sea bondadoso, que sea buena persona. El hablante destaca valores como la paciencia, la honestidad, la humildad, la generosidad, ser buena. En palabras simples, chiquillos, este poema era de un padre aconsejando a su hijo diciéndole, sé buena persona. Que yo creo que es lo que a la mayoría de los papás le importa. Más allá si tienes una carrera universitaria, es ser buena persona. Y vamos con la última pregunta, porque ahora sí que estamos en la hora. No, esa no la vamos a hacer, amor, porque no alcanzamos. Quiero que hagamos este cuadradito. Identifica el hablante lírico de cada poema y su temple de ánimo. Entonces tenemos al aventurero. ¿Cuál era el hablante lírico? Como dice ahí la compañera, que hay que estar listos para la lucha. Eso, súper bien. Ya, chiquillos, vámonos llenando este cuadradito para ir terminando la clase. Identifica el hablante lírico de cada poema y su temple de ánimo. ¿Cuál era el hablante lírico del aventurero y cuál era el hablante lírico del sí? ¿Cuál es ese ente o ser que expresaba los sentimientos? Vamos, chiquillos, en el sí estaba más que claro. ¿Cuál era el hablante lírico? Yo se los dije. Bien, el papá, chiquillos, se los dije. Es un papá aconsejando a un hijo. Pero ¿cuál es el hablante lírico del aventurero? En el aventurero nos deja claro que es un hombre. Dice, es un hombre, deja claro que es un hombre, deja claro que es una mujer. Entonces, cuando a ustedes les pase esto, chiquillos, esto también es una estrategia de identificación. Cuando ustedes a veces le hagan la pregunta, ¿cuál es el hablante lírico? Y ustedes digan, pucha, no se deja claro que es una mujer y no se deja claro que es un hombre. Entonces, lo que yo puedo hacer es poner, es una persona para englobar género o poner hombre o mujer. Pero ¿qué hace este hombre o mujer o esta persona como hablante lírico? ¿Qué pretende hacer en el aventurero? Escapar, ¿cierto?
Entonces tenemos que el hablante lírico del aventurero es un hombre, mujer o persona que se liberó. El temple de ánimo es el optimismo, chiquillos, estamos en la horita. Ustedes me dijeron que el hablante lírico es una persona que puede ser un padre que le habla a otro que puede ser su hijo. Y finalmente tenemos que el temple de ánimo es la tranquilidad y el ser equilibrado. Gracias. Ya, chiquillos. Entonces vamos a hacer el cierre de la clase. Ay, ¿por qué me salí en el PPT? Vamos a hacer el cierre de la clase. El ticket de salida. Entonces solamente quiero que respondamos la 2 y la 3 en honor al tiempo. Vamos con la 2. ¿Cuáles elementos de poesía hemos trabajado hasta ahora, chiquillo? ¿Cuáles elementos de poesía hemos trabajado hasta ahora, chiquillo? ¿Cuáles elementos de poesía hemos trabajado hasta ahora? ¿Qué trabajamos? ¿Qué acabamos de identificar en el cuadro? Chicos, hace 5 segundos se lo mostré. El hablante lírico, el motivo lírico, el objeto lírico, el temple de ánimo, el verso, la estrofa. ¿Y cuáles elementos ustedes sienten que les cuesta más entender? ¿Qué elementos ustedes hay los online y los presenciales? ¿Qué elementos de poesía ustedes sienten que la profe me lo explica, lo veo en un video, me lo viene a explicar un poeta, un mismo poeta y no lo entiendo? Ese elemento que me cuesta o que me confundo. ¿Cuál es, chiquillos? Ese elemento que me cuesta entender, que me cuesta identificar. Algunas palabras, ¿cierto? Ya, pero chiquillos, elemento, no de poesía, no el poema mismo, elemento, de los poemas, de los elementos que hemos trabajado. ¿Qué elementos les cuesta entender, Martín? De los que hemos trabajado, ¿cuáles hemos trabajado? Esos elementos hemos trabajado. ¿Cuál de estos me cuesta entender más? Por ejemplo, el Damián, el hablante lírico. Identificar el hablante lírico. ¿Y los demás? El lenguaje figurado, ¿cierto? En donde yo le tengo que dar otro significado, lo tengo que interpretar de otra manera. A eso se refiere, chicos. Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase con lo online, la vamos a dejar hasta aquí. Yo continúo con los presenciales porque tengo que esperar que llegue el profesor de historia, creo que les toca ahora. Pero con lo online vamos a dejar la clase hasta aquí. Les vuelvo a recordar tanto a los presenciales como a los que están de vía remota que este material se subió a la plataforma, entonces si ustedes lo quieren copiar, lo quieren tener en su cuaderno para estudiarlo, para repasarlo y reforzar, pueden descargar el PPT y tomar apunte en su cuaderno. Les vuelvo a recordar que mañana en nuestra última clase de lenguaje vamos a hacer un cierre con una actividad. También mañana voy a entregar los promedios generales. Voy a mencionar a los estudiantes que están pendientes con evaluaciones de mi asignatura para que se pongan al día. De todas formas, yo mandé unas listas al grupo de lenguaje que tengo, que no sé si estarán todos, pero en caso que estén, yo mandé esas listas, chiquillos. Así que a los online, disculpen, nosotros nos vemos mañana. Cuídense, que estén bien, que tengan un buen día, chiquillos, y yo me quedo solamente con los presenciales. Ya, chicos, Profe. Chao, cuídense, que estén bien. Gracias, Damián, usted igual, que tenga un buen día, que tengan un buen término de día, coman si no han comido, chiquillos, y nosotros nos estaríamos viendo mañana a las 13:35, creo. Chao, chiquillos, un abrazo. Chao, profe. Chao, uy, se escucha súper.